Un saludo cordial a todos los auditores y continuamos con Alimento Diario. El tema de esta semana es la bendición de recibir la revelación de la serie Nuestra misión es la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos en el volumen 3, la presencia invisible de Jesús. Semana 4, día martes. La lectura bíblica de hoy la encontramos en Efesios capítulo 1, verso 22 y 23. Y el versículo de oración también está en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 10. Disfrutemos juntos leyendo este versículo con oración y en el Espíritu. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Señor Jesús, por lo demás, amén. Por lo demás, sí, amén, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor Jesús y en el poder de su fuerza. Te alabamos, Señor, en este día. Te adoramos, oh Padre Celestial. Gracias por darnos una vez más su palabra santa. Gracias por fortalecernos en el Señor y también en el poder de su fuerza, que todos podamos experimentar cuál es nuestra verdadera fortaleza, que está en usted, Señor. Amén. Hoy presentamos la supereminente grandeza del poder de Dios para con los que creen. En el Evangelio de Mateo podemos leer: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo capítulo 5, verso 8. El versículo nos dice de manera clara que para ver al Señor necesitamos tener un corazón limpio y puro. Nuestro corazón está formado por la conciencia, una parte del espíritu, más el alma, que posee 3 partes: mente, voluntad y emoción. Es muy importante que nuestra conciencia sea limpiada y purificada constantemente. En el libro a los Hebreos también podemos leer: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Hebreos capítulo 9, verso 14. La sangre de Cristo tiene el poder de purificar nuestra conciencia de todas las obras muertas que practicamos, y también sirve para abrirnos un nuevo camino para recibir la visión y revelación que Dios Padre quiere entregarnos. Además de la conciencia, necesitamos tener una mente sobria, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 7. Dominio propio. Aquí significa tener una mente sobria, una mente estable. En cuanto a nuestra emoción, el Señor tiene el poder para llenarnos del sentimiento de amor por Él. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¡Aleluya! Juan capítulo 14, verso 21.
Por último, nuestra voluntad será sumisa y obediente a Dios, como se lee también en Juan. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Si usted desea que los ojos de su corazón sean iluminados, debe cuidar bien de esas partes de su ser, pidiéndole su luz al Señor. Aún en Efesios también leemos: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios capítulo 1, verso 18. Amados auditores, este versículo nos muestra que hay un llamamiento. Fuimos llamados para recibir la bendición del Dios triuno y llegar a ser miembros del cuerpo de Cristo. ¡Qué maravillosa visión! El propósito de Cristo es encabezar todas las cosas en el universo y por medio de nosotros, su iglesia, pondrá a todos los enemigos debajo de sus pies. Él nos llenará para que seamos su plenitud, y por medio de la iglesia todas las cosas serán sujetas bajo sus pies. Señor Jesús. Continuando nuestra lectura del primer capítulo de Efesios, también leemos: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. El Señor nos mostró cuál es nuestra misión, la gran comisión que la iglesia tiene, y nos revela que la supereminente grandeza del poder de Dios está con nosotros. No iremos a la batalla solos y desprotegidos, sino que la supereminente grandeza del poder de Dios irá con nosotros. En cuanto a nosotros, solo nos basta creer, pues la fe es la clave que desencadena todo el poder de Dios. Entonces, amados hermanos, amadas hermanas, la grandeza del poder de Dios comienza a operar en nosotros, según la operación del poder de su fuerza, principalmente en los momentos difíciles de la vida cristiana. Queridos auditores, les pregunto, ¿cuándo todo está tranquilo en su vida, usted necesita de poder? No. Tomemos como ejemplo un vehículo que transita por una carretera plana sin relieve. En tales condiciones su motor necesitará hacer poca fuerza para movilizarse porque no existen dificultades y de esa manera el poder almacenado en su potencia no será totalmente utilizado. Pero si transita por una carretera con un relieve irregular, con muchas subidas y curvas, el conductor exigirá más de la potencia del motor. Así es la supereminente grandeza del poder de Dios que opera a nuestro favor, pues ese poder muestra su eficacia que nos permite superar las dificultades que se presentan en nuestra vida cristiana. ¡Alabado sea el Señor! Somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Cuando observamos el cuerpo humano, percibimos que tiene dos funciones principales. La primera es la expresión y la segunda es ser un instrumento para ser usado por el ser humano. De la misma manera, Cristo no tiene un cuerpo solo para que esté inerte, o sea, admirado por su belleza y atributos, sino para tener una expresión, una verdadera función. En otras palabras, Cristo quiere usarnos como miembros activos de su cuerpo.
Tal vez usted piense que es muy débil y que no puede hacer cosas para Dios. La buena noticia es que por el hecho que el Señor conoce la naturaleza humana, Él nos dio su poder. Además del poder, el Señor también nos dio herramientas para poder cumplir su voluntad y expresarlo en la tierra. Efesios capítulo 1, verso 22 al 23. Amados auditores, ya hablamos anteriormente sobre las herramientas del mover actual de Dios con el propósito del avance del Evangelio. Es cierto que tales herramientas sirven para salvar a las personas, pero quiero enfatizar que éstas existen para salvarnos primeramente a nosotros mismos, es decir, a aquellos que las utilizamos. No se limita solo a salvar a las personas que aún no creen en el Señor. A la verdad, usted es salvo primero. Las herramientas fueron dadas para que cada miembro sea útil al Señor. Entonces, primeramente somos usados para manejarlas y solo después para alcanzar a otros con ellas, cumpliendo la comisión de edificar el cuerpo de Cristo. Alabado sea el Señor por la palabra que hemos recibido hoy. Que cada uno de nosotros pueda utilizar estas herramientas y el poder que el Señor nos dio. Creer en el Evangelio, creer en el Señor, creer en su poder y en todo lo que Él nos dio para madurar y para recibir un reino venidero. Señor Jesús, hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuaremos con este precioso mensaje. Pregunta para hoy: ¿para qué fuimos llamados? Amados hermanos, queridos auditores, estamos en el tiempo del fin. El Señor está a las puertas. Los invitamos a promover la palabra profética. Así usted también estará edificando la iglesia y predicando el evangelio del reino. Estará acumulando tesoros en el cielo. Suscríbase al canal e invite a otros a participar. Que la paz, la gracia y la bendición de Dios estén con todos ustedes. Amén.